buenas tardes, señoritas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a una clase que tenemos y la clase que vamos a llevar es técnicas de archivo y trámite documentario. Muchas veces nosotros cuando vamos a una oficina, lo que observamos es un estante con los archivadores. ¿Cuáles son esos archivadores? Los archivadores son unos folders gruesos, tapa gruesa, que es fácil de poder agregar o añadir hojas, ¿ya? Entonces, esos archivadores, como los que vemos acá en la imagen, a veces los vemos de diferentes colores, los vemos separados, con un nombre especial, y eso nos sirve para poder guardar diferentes documentos. Vemos que hay archivadores de diferente tamaño. Entonces, también tienen un uso muy especial. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de esas técnicas de archivo y cómo nosotros debemos de guardar nuestros documentos en un archivador. Ustedes me dirán, profesora, pero los archivadores ya pasaron de moda, ahora todo es digital. Así como de manera digital, ustedes tienen sus archivos y guardan ciertos documentos, todavía aún se sigue utilizando lo que son los archivadores físicos. Por ejemplo, para guardar boletas, facturas, guardar de repente ciertos documentos importantes. Por ejemplo, en la institución, nosotros vemos que esos archivadores se guarda lo que es esta información personal del alumno, certificado de estudios, partida de nacimiento, DNI, etcétera. También ahí llevan un control de pagos, lo que son ingresos, egresos. Entonces, cada archivador cumple una función diferente, ¿ya? Ahora, acá vemos ya un estante lleno de archivadores. Como les he dicho, los archivadores dependen del tamaño, del grosor también de cada uno de los archivadores. Y están como dice, clasificados por colores, por diseños, también por uso y utilidad que le van dando. Carpetas documentarias, ¿será decir lo mismo que son archivos? ¿Será lo mismo? No. El archivo, el archivador, es donde va todos los documentos en general. Y las carpetas documentarias es un folder exclusivamente para un cliente. Por ejemplo, en los bancos. Ustedes saben que en los bancos, en las entidades financieras sobre todo, manejan bastante lo que son la cartera de créditos. Cada cliente tiene un crédito. Entonces, sus archivadores ya no va a ser pues un archivador grande, sino van a ser las gavetas donde van a ir cada una de las carpetas documentarias de cada cliente. Cada cliente tiene su carpeta de acorde también a lo que les está solicitando, en este caso su analista, ¿ya? Son los folders, se guardan en folders, los estuches de plástico y también los maletines documentarios. Un maletín documentario ya es donde guardas todos los files, ¿no? Todas las carpetas, todos los folders de cada persona cuando son pocos clientes. Por ejemplo, tú vas a ir a vender algo en una tienda y tienes que sacar el historial o algo de tus clientes y ya van seleccionados por orden alfabético, también para que puedas ubicar a tu cliente. Entonces, cuando nosotros decimos ¿qué es archivar? Saber archivar es saber organizar, ordenar y manipular la documentación que ingresa a la oficina, con el único propósito de saber dónde se encuentra el documento cuando tú requieras ese documento. Por ejemplo, si tú tienes tu maletín documentario, ¿ya? Imaginemos que tienes tu maletín y ahí llevas las boletas o facturas. De repente vas a visitar las tiendas a tus clientes para dejarles algún producto. Entonces tú ya te ubicas porque haces tu hoja de ruta, tú vas en el cliente y solamente por el apellido buscas y es fácil de encontrar dónde está ese documento. Imagínate si lo llevamos todo junto. No podremos diferenciar
o vamos a demorar en buscar a dicho cliente. Entonces, una manera de saber organizarnos para poder tener de manera más ordenada nuestros documentos, ¿ya? Eso sería lo que es archivar. Cada departamento de la empresa, nosotros sabemos que en una empresa no solamente está el área de administración, tenemos diferentes departamentos, dependiendo también el tamaño de la empresa. Si es una pequeña, mediana o gran empresa, entonces cada departamento o unidad o cada oficina que hay dentro de la empresa tiene que tener su sector de archivos, ¿no? Y todo de manera bien organizada. Generalmente por años lo organizan también. Cada departamento debe tener un responsable de archivo. ¿Quién es el responsable de archivo? Una persona que se encarga de organizar todos los documentos, todos los archivos y para que pueda encontrar la búsqueda. Por ejemplo, tú vas en el hospital cada paciente tiene su historia clínica, ¿cierto? Tiene su historia clínica y para encontrar esa historia clínica, si es que solicitan, entonces se va al área de archivos y en archivos ya lo seleccionan de acuerdo a fecha, de acuerdo a departamentos. Entonces cada empresa tiene su organización de archivos correspondientes, ¿ya? Uno de los principios básicos que hay que tomar en cuenta es que los documentos de años anteriores, o sea, los documentos pasados de las empresas no deben ser destruidos, sino deben de ser enviados a un archivador general. Por ejemplo, en una empresa tú tienes tus archivadores, supongamos por ingresos, egresos de cada año. Tú ya tienes del año 2020, 2021, entonces el año 2018, 17, de repente ya no lo utilizas, ya pasaste esa auditoría, ya no lo utilizaste, no lo botes, no lo destruyas, sino todos esos documentos pasan a un archivo general, ¿Por qué? ¿Para qué se guardan esos archivos? Porque de repente en algún momento la empresa de repente ve que tiene un quiebre, ¿no? Un quiebre o un bajón muy grande en las ventas, entonces tiene que recurrir a archivos anteriores para ver si es que ha habido problemas similares y poder tomar decisiones adecuadas. Entonces, por lo general, los archivos anteriores no se botan, no se destruyen, sino se archiva en un archivo general. Ahora, normalmente se debe de comprar archivadores cada año. Eso ya depende de la empresa. Más que todo la empresa cómo organice o cómo desea ordenar su documentación. Hay empresas que tienen un archivo para cada cosa. Archivo de ingresos, solamente boletas, otro solo facturas, otro de repente solo ingresos, solo registros de compras, otros registros de venta. Entonces, dependiendo los documentos que maneje la empresa, que esté llevando y cómo lo ha organizado la empresa, tienen sus archivos correspondientes. Ahora, ustedes dirán, ya el archivo no, todo es digital. Es preferible que tengan los archivos tanto de manera digital como de manera física. ¿Por qué? Cuando es de manera digital lo guardas en la computadora, lo guardas a veces en un USB y puede pasar que puedes perder el USB, puede pasar que se te malogró la computadora, se formateó y se pierden ciertos documentos. Entonces, por prevención es necesario también tenerlo en físico, ¿ya? Ahora, la documentación que debe de ir dentro de esos archivadores debe ser información de manera confidencial para la empresa. Solamente la empresa lo tiene y no se debe de ir mostrando a todos los clientes, ¿no? De manera confidencial la información que se maneja en los archivadores, ¿ya? Entonces, dicho esto, ¿qué es entonces un archivo? El archivo
es el conjunto de todos los documentos que hemos juntado o hemos reunido y son guardados por una persona, ya sea en una entidad pública o en una entidad privada, en desarrollo de su gestión. ¿Ya? Entonces, ese archivo no contiene un solo documento, sino contiene varios documentos. Entonces, el conjunto de todos los documentos que forman un archivo. ¿Ya? Ahora, un documento es la información o idea de lenguaje que se registra en cualquier medio material. Puede ser registrado en papel, metal, etc. Puede ser de manera gráfica, escrita. Todo documento es un acta o un grabado que tienen un mensaje de manera independiente de su lenguaje y soporte material. Los documentos que constituyen un archivo, porque cuando hablamos de un archivo hablamos de varios documentos, pueden estar en cualquier medio o soporte de información, como papel, discos, ¿no? El archivo no solamente, como les he dicho, puede ser de manera física. Nosotros hablamos de los archivadores físicos, también hablamos, cuando hablamos de archivos, también hablamos de los archivos digitales. Crea un archivo en tu documento. Ya, tú creas tu archivo y guardas tus documentos, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, ¿qué tipos de archivos encontramos? Archivos audiovisuales, fílmicos, sonoros, fotográficos, informáticos, etc. Archivos es el conjunto de documentos que van relacionados a una materia, ¿no? O a un tema en común. ¿Yo puedo tener mi archivador digital? Sí, ya todo lo guardo en ese archivo digital. ¿Quiero tener mi archivador físico? Todo lo guardo en mi archivador físico. Pero yo tengo que tomar en cuenta que para archivar tengo que tener un orden. Tengo que saber ordenar, organizar mi material que yo tengo. Los documentos que he decidido poner en mi archivo. Dice, los archivos se deben de conservar respetando su orden natural de generación, de manera que toda esa información sea efectivo para la persona o para la institución que produce para los cuidados interesados de su consulta. Igualmente, para que sean fuentes para la historia institucional de logros y demás aspectos de sociedad y de las personas. Entonces, muy importante que se respete el orden y la información. La información que va en los archivos debe de ser información confidencial. Por ejemplo, si tú tienes un archivo por un crédito, supongamos, no te gustaría que lo esté mostrando a otro. Todo lo que va en los documentos, si se van a un archivo, es de manera confidencial. Si tú estás en el hospital, tienes tu historia clínica, no te gustaría que otra persona lea tu historia clínica sin tu autorización, tampoco. Igual en una institución, por ejemplo en la institución Macón, no te gustaría que venga otra persona y revise tu archivo o tus documentos que tienes en esa institución. Entonces todos los documentos son de manera confidencial. Entonces hay que tomar en cuenta que se debe de conservar este orden y la confidencialidad de estos documentos. Bien, jóvenes, espero que haya quedado claro esta primera parte de lo que es un archivo. Archivo es diferente a archivador. Archivador es ese material que nos dan, ¿no? Ese folder, ese es el archivador. Y el archivo es el conjunto de todos los documentos. No confundamos eso. ¿Ok? Cualquier duda, consulta, me la hacen saber. Gracias.